Buenos días a todos. De nuevo, bienvenido a la sesión del día de hoy, 3 de agosto del 2023. Damos inicio con una retroalimentación del tema de ayer y posteriormente empezamos con el tema a desarrollar para el día de hoy. ¿Listo? Entonces empezamos de ayer vimos los otros 4 tipos de clasificación documental, que fue la clasificación numérica, que nos hablaban de que es organizar los documentos de acuerdo al orden pues, de los números de forma consecutiva y de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Listo? Yo les comentaba que ese tipo de clasificación pues se utiliza mucho con respecto a los centros médicos, donde pues utilizan las historias clínicas que las identifican por número de documento de identidad. Eh, Hablábamos de la clasificación cronológica, que es organizar los documentos de acuerdo a una fecha específica. Entonces, también igualmente debe ser consecutivo, de una forma ascendente, y en este caso, ¿qué quiere decir? Que debe ser de la más antigua a la más reciente. ¿Listo? Vimos la clasificación geográfica, donde pues hablaban de que es organizar los documentos de acuerdo a una ubicación específica. Entonces, hicimos un ejercicio donde tocamos el tema de los departamentos, las ciudades o municipios y direcciones, las cuales pues ahí ya se involucran lo que es la clasificación alfabética y en el caso de las direcciones la clasificación numérica. Entonces, organizamos de acuerdo pues a los departamentos en orden alfabético, igualmente las ciudades o municipios y por último direcciones. Y por último vimos la clasificación temática donde no, yo les comentaba que era más como una preclasificación porque tiene que ver con no organizar los documentos, sino más agrupar los documentos con sus similares. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que vimos el día de ayer. Por cada tipo de clasificación se realizó un ejemplo, los cuales pues se compartió en la presentación que les mostré el día de ayer en Classroom, se los compartí junto con el video. ¿Listo? Ya además tenían que hacer dos actividades que eran dos entregas, perdón, la pregunta número 3 y la actividad número 3 que debían desarrollar pues el taller. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿tuvieron algún inconveniente, una duda o algo similar? Buenos días. No, no pasa nada. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Desde que me hayan colocado punto uno, punto 2, punto 3, o sea, digamos, identificar de qué punto hace parte la respuesta, no hay problema. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a ir a nuestro Classroom, a la carpeta de material, y hoy nos corresponde la guía número 5. Ustedes van a decir, profe, pero hasta apenas vamos el día jueves. Mañana vamos a trabajar el documento ese que se encuentra ahí junto, que se llama plantilla de Excel. ¿Listo? Entonces, no se me afana. Entonces, hoy qué vamos a ¿qué temas vamos a desarrollar? Es que está como al revés, ordenado al revés. Entonces, vamos a hablar primero toda la parte de la normatividad de la gestión documental, ¿sí? Toda la parte de la ley que abarca toda la parte de la gestión documental en nuestro país. Y por último, vamos a hablar sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental con respecto pues al gestor, al papel, al documento como tal que se manipula y a la infraestructura en general. Entonces, acá en este punto es que vamos a desarrollar la guía número 2 que nos habla sobre los elementos que se manejan internamente
en un archivo, como son los archivadores, carpetas, legajos, perforadoras, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la parte de la normatividad. Entonces, con relación a la normatividad, aquí en Colombia existen bastantes normatividad con respecto a la gestión documental. Pero años atrás no se le daba esa importancia que debía tener este proceso interno dentro de las empresas. Em, no se le brindaba como ese apoyo legal que debía tener todo el proceso de la gestión documental, como pues normalmente, entre comillas, tienen todos los procesos que se manejan dentro de una empresa. Entonces, ya de unos años hacia acá, se dieron cuenta la importancia que era el manejo de la gestión documental en las empresas, toda la parte de la productividad y la eficiencia que podría generar una buena gestión documental en una empresa. ¿Listo? Entonces, de ahí nace la ley 594 del 2000. Esa ley es por la cual se estandarizan todos los procesos y se le da las facultades al Archivo General de la Nación para que se encargue de preservar y custodiar todo el patrimonio documental de nuestro país y aparte de eso, de llevar a cabo toda la gestión documental de nuestro país. Entonces, recuerden, el Archivo General de la Nación, vuelvo y le reitero, solo se enfoca en las entidades públicas. ¿Listo? Por ende, esta ley va dirigido solamente a entidades públicas. Pero recuerden que también yo les dije que si las empresas privadas deseaban hacer uso de cualquiera de esos estándares que plantea el Archivo General de la Nación, de esta ley o sí, lo pueden hacer porque no están totalmente cerradas solamente a entidades públicas, sino que las entidades privadas no están obligadas, sino que si quieren hacer uso, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, esta ley tiene un total de 13 títulos que están aquí a mano derecha y, y esos 13 títulos llevan a desarrollar unos objetivos específicos dentro de esa ley. Entonces, necesito que alguno me ayude a leer esos objetivos. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién va a leer los objetivos? Ok, tranquila. Ok, gracias. Gracias, Jessica. ¿Te gusta que te digan Jessica o Candy? ¿Cuál de las dos? Ujú. Jessica. Gracias, Jessica. Ujú. Entonces, esta es la ley 594 del 2000. Es una ley, em, es la ley principal de toda la gestión documental. Es como la mamá de las leyes de la gestión documental, porque fue la primera que se creó, ¿sí? Como pueden ver, se firmó
en el año 2000, en julio del año 2000, ¿sí? Esta ley hace 23 años se firmó y no se ha actualizado. Hay unas leyes y decretos y normas que han creado, entre comillas, con el fin de supuestamente actualizar esta ley. Pero como tal la ley, no la han actualizado. ¿Por qué no la han actualizado? Porque sencillamente es una ley que es muy fácil de entender, es muy concreta y completa como tal en general. ¿Listo? Entonces, pero en algún momento van a tener que actualizarla porque como vimos ayer, los software de gestión documental, toda la tecnología pues está avanzando y acá en esta ley ahorita se van a dar cuenta, no se toca absolutamente nada sobre ese tema de la tecnología y nada por el estilo. Entonces en algún momento van a tener que actualizarla, sí o sí. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la ley 594 del 2000. Entonces, como pueden ver, se firmó el 14 de julio de ese año. Entonces, lo voy a agrandar acá un poquito para que alcancen a ver. Y vamos a empezar. Entonces, esta es la ley 594 del 2000 que se firmó el 14 de julio. Es conocida como la Ley General de Archivos. ¿Listo? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos. ¿Listo? Entonces voy a ir resumiéndoles título por título. ¿Listo? Esta ley, a pesar de que tiene 13 títulos, como ustedes pueden ver, solamente tiene 9 hojas. ¿Dónde lo ven? Acá arribita, mire. 9 hojas que contienen 13 títulos. Hay títulos que contienen solamente un artículo o dos, como hay títulos que tienen más artículos o los artículos son un poco más extensos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el título número 1. En este título número 1 nos habla sobre la parte de los objetivos de esta ley. Entonces aquí nos dice que esta ley va a aplicar a toda la administración pública. ¿Qué quiere decir? A las entidades públicas. Y todas esas entidades privadas que llegasen a cumplir en algún momento una función pública. ¿Esto qué quiere decir? Esas entidades privadas que a veces participan en esas licitaciones, ¿sí? Y llegasen o se ganan más bien una licitación. En el momento en que se gana esa licitación y firman el contrato, ahí ya están haciendo una función pública, por la sencilla razón de que pues van a trabajar para una entidad pública. Entonces, aparte de que son las funciones públicas, todos los documentos que se generen en torno a ese contrato son documentos públicos. ¿Listo? Entonces es ahí. Y también dice acá en este título que las entidades privadas que no tienen nada que ver con que nada tiene que ver con las entidades públicas, no están reguladas por esta ley, pero también pueden hacer uso de los estándares que la ley plantea. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que como ya les dije, no están cerrados solamente a entidades públicas. Es un poquito más extensa. Bueno, acá habla sobre los principios generales de la ley, habla sobre los fines de los archivos, sobre la importancia, la institucionalidad, responsabilidad, dirección y coordinación, etc. El título número 2 habla sobre el Sistema Nacional de Archivo. Entonces, aquí habla de que ese Sistema Nacional de Archivo es una red la cual está conformado por varias entidades públicas y el Archivo General de la Nación, que es, digamos, como la cabeza principal de este sistema, y las entidades públicas lo conforman con el fin de que se promueva el buen uso de la gestión documental. Todas las entidades públicas pueden hacer parte de ese sistema nacional de archivo. ¿Listo? En el título número 3
habla sobre la categorización de los archivos. Entonces, aquí dice que el Archivo General de la Nación es la cabeza principal, digamos, de toda la parte de la gestión documental de nuestro país, pero que a él le es casi imposible controlar y estandarizar todos esos procesos de todo el país, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Categorizaron unos archivos los cuales van a ayudarle al Archivo General de la Nación a controlar y gestionar toda la parte de, valga la redundancia, de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, como vemos acá, la cabeza principal, el Archivo General de la Nación, ¿cierto? Pero a raíz de él, sí, se puede decir como digo, sí, a raíz de él, nacen los otros archivos, que son Archivo General del Departamento, del municipio y del distrito con respecto a la jurisdicción. Ahora vamos con respecto a los entes territoriales, que también hay archivos de entidades de orden nacional, orden departamental, distrital, metropolitano, municipal y local. También hay archivos sobre las nuevas entidades territoriales y sobre los territorios indígenas. ¿Listo? Entonces, todos ellos le hacen todo el proceso y le comunican a la cabeza principal, que es el Archivo General de la Nación. Y también hay archivos según la organización del Estado. Entonces, también hay de la rama ejecutiva, rama legislativa y la rama judicial. También hay de órganos de control y organismos autónomos. Entonces, todos estos archivos gestionan en su campo toda la parte de la gestión documental y al finalizar todo lo informan al Archivo General de la Nación. ¿Listo? En el título número 4 habla sobre la administración de los archivos. Entonces aquí habla sobre un poco de las funciones que tiene el Archivo General de la Nación, qué funciones debe llevar a cabo y las responsabilidades, el manejo, la administración, el control, las condiciones que debe cumplir es como tal la entidad para que funcione bien toda la parte archivística que se maneja internamente, ¿listo? También habla sobre las obligaciones de los funcionarios de las entidades anteriores nombradas, ¿listo? Y ya, prácticamente. Este, como pueden ver, es un poco más extenso. Ahora en el título número 5 habla sobre la gestión de documentos. Entonces aquí nos habla un poquito sobre qué es la gestión documental, todo un poquito sobre, sobre qué, sobre los procesos archivísticos, nos habla sobre el archivo de gestión, el archivo central y el histórico y listo, porque como es súper cortico. ¿Listo? Acá en el título número 6 nos habla sobre el acceso y consulta de los documentos. Entonces aquí específicamente en el artículo 27 nos dice que todos los colombianos tenemos derecho de consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación. Aunque no lo crean, sí, allá es libre la entrada, allá cualquier colombiano que quiera ir a consultar cualquier documento lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Ojo, a no ser que el documento tenga un carácter reservado conforme pues a la Constitución o a la ley. De resto, cualquier documento puede ir consultado por cualquier colombiano. ¿Listo? Además de eso, puede, puede que pedir copia, pero ojo, sin abusar, ¿no? Sin abusar. Sergio, cuéntame. Sergio. Yes. Él queda en la carrera sexta con sexta.
eso no tiene pérdida porque es una infraestructura súper grandota que queda como en una esquina, más o menos. Es una cosa inmensa que en la carrera sexta con sexta en el centro histórico, más o menos, por el centro histórico. ¿Listo? Sí. Mm, no, no creo. No creo porque los archivos que están guardados en el Archivo General de la Nación, pues sencillamente no se sacan de ahí. Es como otra biblioteca, pero ya de documentos súper importantes del- de nuestro país. Entonces, esos documentos que están allí guardados no se comparten ni se sacan de allá. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren ir a consultar algo de pronto sobre los documentos históricos de nuestro país y todo eso, es allá en el archivo. Pero, ahorita ya más adelantico les comento, ahí de pronto si esas bibliotecas hacen una serie, digamos, de eventos y todo eso, hasta de pronto les dejan sacar, pero ya les comento. ¿Listo? Entonces, íbamos acá. Entonces, pueden pedir copia, pero pues sin excederse, ¿no? No es que van a decir, ay, yo quiero 50 copias de este documento. No, tampoco. ¿Sí? Entonces, no sé ahorita en cuánto está el límite, pero debe estar por ahí máximo en unas 5 copias, si es que no han cambiado, o 3, que era como lo normalito. De ahí para allá, las copias que ustedes pidan adicional las tienen que pagar. ¿Listo? ¿Qué otra cosa dice acá? No, no más es prácticamente eso. Como pueden ver, es súper cortico. Es artículos muy cortos. El título número 7 habla sobre la salida de los documentos. Entonces, aquí nos habla de que el Archivo General de la Nación es el único que autoriza sacar un documento de la misma entidad. Ojo, y solamente se pueden hacer por motivos legales, por procesos técnicos o exposiciones culturales. De pronto lo que les decía yo a su compañero Sergio, que de pronto cuando ustedes han visto algún documento en la biblioteca Luis Ángel Arango y todo eso, que es histórico, es de pronto porque están llevando a cabo alguna exposición cultural o algo similar, ¿sí? Ojo, eso lo hace con el permiso del Archivo General de la Nación, pero no todas las entidades lo pueden hacer, ¿no? Porque no es que, ay, buenos días, es que yo voy a hacer una exposición cultural, ¿será que usted me presta esos documentos? No, eso ya un proceso, no a todo el mundo se los prestan, no a todo el mundo se los dejan sacar. Más dicho, es algo porque pues es prácticamente los documentos históricos de nuestro país, ¿sí? Entonces es algo muy delicado, debe tener un proceso, una manipulación específica, todo eso, o sea, sí, es algo muy... Y si se han dado cuenta, la mayoría de los documentos cuando hacen exposiciones están encerrados como en una, ¿cómo se llama eso? Como en una cápsula, digámoslo así, como algo así, transparente, donde nadie los puede tocar, ni mirar, ni nada de eso, porque o sea, mirar sí, sino tocar, palpar ni nada de eso, porque pues los pueden llegar a dañar, ¿sí? Entonces es algo muy delicado. Entonces, en ese aspecto, como pueden ver, solamente son esos dos artículos. En el título número 8 habla sobre el control y la vigilancia. Acá nos habla un poquito más sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación, pero ya más enfocados al control y a la vigilancia de los documentos y del archivo como tal. ¿Listo? Entonces este ya es más extenso. Ahí te van a ver uno más larguito. Acá, este es el larguito. Títulos privados. En el título número 9 archivos privados, perdón. O títulos privados también. Aquí ustedes van a decir, ¿cómo así que privados? Si esto no era público, exactamente. Como, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que el Archivo General de la Nación no solamente se cierra a las entidades públicas? Pues aquí habla un poquito sobre
esos documentos que pertenecen a una persona natural o jurídica que no tienen nada que ver con el Estado, o sea, que no tienen nada que ver con entidades públicas. Entonces, pide, entre comillas, como el favor al señor Archivo General de la Nación que le guarde unos documentos. ¿Listo? Este es más extenso porque debe ser mucho más específico las características y todo lo que debe conformar todo ese tema de que le guarden unos documentos a una entidad privada o a una persona en general privada. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, son varios artículos que conforman este título. Es el más largo de todos. ¿Listo? El título número 10: donación, adquisición y o expropiación de los documentos. Entonces, aquí toca un tema de que si nosotros llegásemos, pues que como les digo, eh, dice que nosotros, como colombianos, personas ya sean naturales, ya sean jurídicas, ya sean entidades públicas o entidades privadas, porque ahí abarca todo un mundo en general, llegase el caso de que encontremos o tengamos en nuestro poder un documento que sea importante para el país o que sea considerado como carácter público, debe ser entregado o donado al Archivo General de la Nación. Si eso no se hace voluntariamente, el Archivo General de la Nación se ve obligado a empezar un proceso legal para expropiar a esa persona, a esa empresa, ya sea pública, ya sea privada, de esos documentos. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, colonialmente, si no las entrega por las buenas, pues las va a tener que entregar por las malas, que es la vía legal. ¿Listo? Pero que los entregan, los entrega. Entonces, para uno evitarse todo este proceso, pues los entrega voluntariamente. ¿Listo? Y ya. Ese también es cortico. El título número 11 habla sobre la conservación de los documentos. Aquí habla sobre los procesos que se debe tener para cuidar los documentos, darle la calidad necesaria que necesitan, todo lo que es las medidas preventivas correctivas que se le pueden aplicar a los documentos. En el título número 12 habla sobre una serie de estímulos que ofrece el gobierno. Ojo, no son tributarios. ¿Eso qué quiere decir? Que no es dinero, ¿no? Ojo con eso. A personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y conservación del patrimonio documental de nuestro país. ¿Listo? Entonces, le da unos estímulos no tributarios a esas personas que hagan ese tipo de actividades y cositas. Y en el título número 13 habla sobre las disposiciones finales, que acá dice que pues el Archivo General de la Nación es el ente principal de la gestión documental, pero que va a recibir ayuda de la Contraloría y de la Procuraduría para, em, para hacer cumplir todo lo que dice en esta ley, ¿sí? Y controlar todo el proceso o todas las cositas que tengan que ver con la gestión documental de nuestro país. ¿Listo? Entonces, hasta acá termina la ley. Es una ley que es fácil de entender, es muy cortica, muy completa, entonces por ende no la han actualizado. ¿Listo? Ahora vamos a volver a la otra presentación y vamos a... a tocar el tema de tres leyes importantes que están ahorita en auge, que son la ley, espera otra vez acá, la ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico. Aquí pues en esta ley
el gobierno trata como de regular y estandarizar todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. ¿Listo? Porque como hoy está en auge todo y después de la pandemia, todo empezó a volverse pues electrónico. Las compras, hay personas que hasta hacen mercado por internet. Entonces, es regular toda esa partecita. ¿Listo? También la ley 1266 del 2008, que es el habeas data. ¿Alguien sabe qué es el habeas data? Exactamente. Listo, entonces esta ley es la que apoya todo el proceso de la protección de los datos personales. Esta ley es un poco, tiene muchas falencias en nuestro país porque pues sencillamente yo creo que no la aplican como deberían aplicarla, ¿sí? Porque pues en pocas palabras los datos de uno se filtran tan fácilmente a otras empresas, a otras, sí, a otros lugares que pues uno a veces trata de no brindar tanta información personal. Entonces, es eso. Y la ley 1273 del 2009 que habla sobre los delitos informáticos y el abuso del sistema de información. Entonces, aquí pues el gobierno eh, informa la penalización que se le puede, no se le puede dar, no, la penalización que se le da a todo lo que tiene que ver con los delitos informáticos e informa que a los ciudadanos que deben tener cuidado con los datos que brindan por la internet. No tanto, bueno, también no, pero también no tanto, digamos, en compras y todo eso, sino que va más enfocado como en toda la parte, hoy en día, toda la parte de las redes sociales, ¿sí? Que hay personas que muestran absolutamente todo lo que hacen en el día a día de su vida. Y pues ustedes saben que los delincuentes están ahí a cuatro ojos pendientes de qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y mirar a quién atacan, a quién sí. Entonces es mejor evitar o tratar de no dar como tanta información en redes sociales. ¿Listo? Es eso, esas tres leyes. 527 de comercio electrónico, 1266 de la vías data y 1273 de los delitos informáticos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegamos al el tema de la normatividad de la gestión documental y ahora vamos a hablar sobre los cuidados que hay que tener en el proceso de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver el paso número 7 de los 8 pasos de la gestión documental que tiene que ver con la conservación. Entonces, la conservación es una serie de estrategias, tanto preventivas como correctivas, que se le hacen a un documento para alargar su vida útil. ¿Listo? Entonces, hay que tener unos cuidados específicos para llegar a lograr ese tema de la conservación. Entonces, vamos a hablar de tres factores importantes que son el papel, que es el documento, el principal, la infraestructura y el gestor documental como la persona que lleva a cabo la labor de la conservación. ¿Listo? Entonces, el gestor documental, ¿qué cuidados debe tener esa persona que lleva a cabo esa labor? Entonces, debe tener unos elementos de protección y riesgo, como lo pueden ver ahí. No todos pues se visten de esta manera, pero en el Archivo General de la Nación sí lo hacen así, porque pues ustedes saben que allá hay documentos que son de muchísimos años, entonces tratan de protegerse lo más posible. Pero entonces, ¿cuáles son los elementos? La cofia, que es el gorrito, que en este caso está pegado o viene con el overol, pero si no, es un gorrito como de esos de cirugía, ¿sí? Es similar a ese. Gafas, importante. Tapabocas, también súper importantísimo. Guantes, es yo creo que el elemento más importante de todos porque con las manos es que se manipulan los documentos. El overall o en algunos casos utilizan bata. Y si ya el archivo pues es grande, maneja estantes altos,
pues ya entran también los cascos o llegase el caso zapatos de punta de acero, ¿sí? Por si llega a caer alguna caja o algo, no vaya a causarle daño a la persona. Entonces, estos elementos se utilizan con qué fin? Con el fin de evitar enfermedades a la persona, como dermatitis, enfermedades en los pulmones por los ácaros, el polvo, sí, todo eso. Y también evitar daños irreversibles al documento. Porque, un ejemplo, si la persona no tiene tapabocas y empieza a trabajar con el documento tiene polvo, ácaros, todo eso, él respira todo eso y ¿qué pasa? Que puede toser, puede estornudar y al momento de hacer eso, todas esas partículas van a caer al documento y ahí eso le está generando un daño irreversible en un futuro a ese documento. Porque ustedes saben que una tos, o sea, que uno tosa, que uno estornude, pues va a expulsar gérmenes, bacterias y todo eso habido y por haber, aparte de la saliva que tiene pues una serie de componentes específicos, ¿no? John, cuénteme, John. Señor John, no se le escucha. Ahí más o menos. Sí, sí, señor. Sí, señor. Eso es de parte en parte. Entonces, para cuidar a tanto a la persona como cuidar los documentos que se manipulan. ¿Listo? Entonces, porque, por ejemplo, si no utilizan guantes, la persona se puede enfermar de dermatitis, ¿sí? Que es esa resequedad extrema que da en la piel. Y aparte de eso, puede generarle daño también a los documentos porque deja las huellas marcadas, si le sudan las manos, si de pronto cogió algo sucio y va y coge el documento, pues ya de una vez deja marcado el documento y pues ya le genera un daño. Listo, entonces, esto con relación al gestor documental, que es el que lleva a cabo el proceso. Ahora vamos con el papel. El papel, primero, eh, los agujeros para archivar. Los agujeros evitar que se hagan muy al borde, porque eso pues, genera de que se rasgue muy fácil el documento por medio de los agujeros. Eh, la grapadora, a veces. La perforadora tiene un límite, cuando ustedes introducen el documento, tiene un límite, entonces llevar los documentos hasta ese límite de la perforadora y ahí sí abrir los agujeros, no dejarlos tan al borde. Listo. Les voy a explicar muy rápidamente si de pronto alguien no sabe cómo abrir adecuadamente los agujeros. Entonces, a mano izquierda, donde están los agujeritos, cogen el papel, punta de arriba, la punta de abajo, los une como si fueran a doblar el documento por la mitad, pero ojo, no lo doblan. Muy sutilmente le marcan el centro de la hoja, como si lo fueran a doblar, pero solo por el lado izquierdo y muy sutilmente. Esa marcación sirve como guía para utilizarla con la perforadora que también trae una guía. La guía siempre viene marcada encima de la perforadora como una flechita o sencillamente tiene una pestañita que le sobresale, que significa que es el centro de la perforadora. Entonces, introducen el documento, tanto la guía de la perforadora debe coincidir con la guía que ustedes marcaron en el papel. ¿Sí? Introducen el documento hasta el límite que da la perforadora y abren los agujeros. ¿Listo? ¿Cómo se guarda adecuadamente un documento tamaño oficio en una carpeta tamaño carta?
Ojo, no se hace de la misma manera, porque si lo hacen de esa misma manera, el documento va a quedar asomado en la carpeta en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Se coge el documento tamaño oficio, se alinea en la parte superior con el resto de los documentos que se encuentran en la carpeta, se alinean en la parte superior muy sutilmente, marcan dónde deben ir los agujeros, introducen, abren los agujeros, guardan el documento en la carpeta y el documento queda asomándose en la parte de abajo, ¿cierto? Porque es tamaño oficio. Doblan hacia el frente el documento, lo doblan hacia el frente y lo alinean con el resto de los documentos en la parte de abajo. Y lo doblan así bien bonito que quede bien parejito. Esa es la manera de guardar un documento tamaño oficio en una carpeta tamaño carta. ¿Listo? Otra cosa importante, no utilizar ni este gancho, ni este gancho, ni este otro gancho. Empecemos con el principal y el que más se utiliza. El gancho de la grapadora. Ese gancho, evitar utilizarlo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que con el tiempo ese gancho se oxida, ¿sí? Porque pues lastimosamente no están hechos en acero inoxidable. Entonces se oxidan, entonces evitar utilizarlos. Hoy en día ya existen las carpetas con bolsillos, muchos años atrás se crearon los conocidos sobres de Manila. Si ustedes necesitan trasladar unos documentos, utilice ese tipo de elementos, pero no los grabe. Eso, la primera, que se oxiden. Segundo, que hay personas que no saben quitar adecuadamente sus ganchos y lo que hacen es rasgar el documento, ¿sí? Entonces, existe un elemento que se llama sacaganchos, pero ojo, porque se llame sacaganchos no es que le va a hacer todo el trabajo a la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca un gancho? Con el sacagancho. Entonces, ese ganchito, como ustedes pueden ver cuando lo grapan, tiene unas paticas, ¿cierto? Que se doblan y se agarran como una garrapatica al documento. Eso se agarran que a veces hasta traspasa para el frente el documento. Entonces, ¿qué deben hacer? Cogen el documento, van por la parte de atrás, muy suavecito, abren esas paticas, las sueltan del documento. Ya cuando las paticas estén abiertas, van para la parte del frente del documento y con el sacagancho cogen el ganchito y lo alan. ¿Listo? Para evitar que se rasgue. Y pues este otro gancho y este otro gancho también evitarlos utilizar por la sencilla razón de que a veces rasgan el documento en la parte de arriba, esos ganchos dejan marcados los documentos, en fin, hay muchas cositas que pueden causar daños a ese documento. Entonces evitar utilizarlos. Ya como les dije, existen los sobres de Manila, las carpetas con bolsillo, todo eso, entonces mejor por ese medio. Y con respecto a la tinta, utilizar tinta seca, tinta negra y que sea seca. Nada que contenga ni gel, ni aceites, ni nada de eso, porque eso en el futuro le genera un daño al documento. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la infraestructura. Entonces, los documentos, como pueden ver ahí dentro de un archivo, los documentos están ahí todos junticos, como agolpados ahí en el stand, ¿cierto? A estar en esa posición, digámoslo así, los documentos generan una temperatura. No es que, ay, no, pues ahorita los documentos hasta respiran. No, se generan una temperatura como tal en sí, en el entorno en que están los documentos, se genera como una temperatura, la cual oscila entre unos 15 y 20 grados centígrados. Entonces, por ende, el Archivo General de la Nación, los archivos deben tener unas características específicas para evitar que se dañen los documentos. Entonces, primera característica, no puede estar tan arriba, digamos, en la empresa, no tan arriba, ni en el último piso, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque le va a pegar directamente el sol
y va a generar que se aumente la temperatura. Tampoco en el sótano, porque puede haber una inundación y se dañan los documentos. Entonces es buscar como un sitio adecuado, como no tanto en el centro, pero pues sí que cumpla con esas características, esas especificaciones. Segundo, la ventilación debe ser artificial. Nada de ventiladores industriales, nada de ventanas, nada por el estilo, porque pues llegan a colocar algo de eso y pues se le daña todo el proceso que hizo el gestor documental. ¿Qué quiere decir con ventilación artificial? Que debe ser por medio de aire acondicionado. ¿Sí? Entonces, si ustedes en algún momento van al Archivo General de la Nación, les sugiero que lleven una buena chaquetica, porque ustedes allá entran y la temperatura, o sea, allá dentro del archivo hace frío, ¿sí? Literal hace frío. ¿Por qué? Porque allá manejan muchos aires acondicionados porque la temperatura del lugar debe permanecer. Más o menos yo creería que en unos, hablando de grados por ahí, en unos 12 o menos, 10 grados por ahí, si no, más o menos. Entonces, ir bien abrigaditos, no tampoco con ruana y guantes y gorro, porque pues tampoco vamos a ir al Polo Norte, pero sí con una buena chaquetica, ¿listo? Y lo que es la limpieza, el mantenimiento del espacio, todas las señalizaciones, los extintores, pues debe pues llevarse a cabo la revisión de todo eso constantemente. ¿Listo? Entonces, eso con relación a la infraestructura. Entonces, hasta aquí los cuidados que hay que tener en la gestión documental. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Ok. Los demás, dudas, preguntas, inquietudes. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la guía número 2. La guía número 2 que nos comentan o nos habla sobre elementos que hay que se manejan en un archivo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar acá. ¿Dónde está? Listo. Entonces vamos a empezar a hablar de los tipos de archivo o archivadores, más bien. Los tipos de archivadores. Entonces están los archivadores horizontales y los archivadores verticales. Los archivadores horizontales son o es este tipo de archivo que se maneja mucho en el archivo de gestión. Es ese archivo que tenemos al lado del escritorio donde guardamos todos los documentos. Es un mueble que tiene cajones, ¿sí? En el que normalmente se le pone algo encima para que medio decore y no se vea como tan simple ahí. Normalmente hacen eso, ponen una matica o algo ahí encima para que no se vea como tan simple. ¿Listo? Entonces, este es un archivador horizontal, tiene gavetas o cajones, las cuales pues se abren horizontalmente. Estas gavetas internamente tienen unas varillitas a los extremos donde permite que se cuelguen las carpetas y evitar que se deslicen dentro del cajón. Otra característica es que siempre el primer cajón va a tener una llave, la cual asegura todos los cajones. Aparte de eso, tiene un índice en la parte al frente del cajón donde pues uno puede marcar qué tipo de documentos son los que se encuentran allí guardados. Listo, anteriormente lo hacían en madera, pero yo eso no los volví a ver. Hoy actualmente los hacen así, metálicos. ¿Listo? Están ahora este otro tipo de archivador, ya estos hacen parte de los verticales, que es el conocido folderama. También se utiliza para el archivo de gestión, pero ya es tipo como un closet. Tiene sus puerticas, ya sean de abrir o corredizas o de pestañas. Bueno, tiene estantes, ya no tiene cajones, sino estantes, los cuales se pueden modificar de acuerdo al espacio que se necesite. ¿Listo? Ya no necesita espacio para abrir cajones ni nada de eso, sino solamente es el mueble ahí en el espacio que se necesita. ¿Listo?
Está este otro, que es un archivo. Se utiliza para los archivos de gestión, pero más que todo las empresas que son muy grandes y que pues manejan bastantes documentos y en cada departamento de la empresa hay un archivo de esta manera, un archivador de esta manera. Mm, la característica de este es que tiene unos cuerpos o unos módulos que se pueden mover de un lado al otro, deslizarse de un lado al otro, y esto pues facilita la consulta y optimiza mucho el espacio, ¿sí? Entonces, igualmente tiene estantes, los cuales pues se pueden modificar de acuerdo al espacio em, que se necesite. Acá dice que pues se diseña y se instala de acuerdo pues al espacio que se tenga. Em, bueno, los cuerpos o entrepaños, que son los módulos que se pueden mover y pueden facilitar la consulta. ¿Listo? Y está ese otro que es conocido con esos colores, que es el que se utiliza para el archivo central. Es el archivo grande de la empresa, el principal. Y pues es igual al anterior, pero en tamaño más grande, ¿sí? Entonces, igualmente tiene unos cuerpos, entre paños o módulos, como lo quieran llamar, que se pueden deslizar de un lado al otro sin ningún inconveniente para optimizar el espacio. Los estantes igualmente se pueden modificar pues de acuerdo al espacio que se necesite. Tenemos el tarjetero, que es una cajita, digámoslo, donde se colocan todas las fichas o guías para identificar las carpetas. Los ganchos legajadores, que los hay metálicos y plásticos, pero el Archivo General de la Nación sugiere que se manejen plásticos porque los metálicos se oxidan con el tiempo. ¿Listo? Las perforadoras, que es la de abrir los agujeritos, las carpetas o folder. Entonces hay en cartón y hay en plástico. Siempre utilizar en cartón porque las de plástico, recuerden que los documentos generan una temperatura, más guardados en una carpeta de plástico, pues va a generar un poquito de estragos en un futuro. Entonces, mejor las de cartón, ¿listo? Entonces, esas carpetas vienen en tamaño oficio, tamaño carta, traen en una de las caras una pestañita que les sobresale, que es para marcar qué tipo de documentos son los que se encuentran allí guardados. Se pueden colocar vertical u horizontal en donde se vayan a guardar y listo. Están las colgantes, carpetas colgantes, que son carpetas de cartón, siempre vienen en tamaño oficio porque deben ocupar todo el espacio de los cajones del primer archivador que vimos. Traen unas varillitas que van de extremo a extremo en la carpeta que sirve para colgarlas dentro de esos cajones. ¿Listo? Igualmente que las anteriores, tienen en una de sus caras una pestañita que sobresale para marcar qué tipo de documento van ahí. Los marbetes son un tipo como stickers, se pueden decir. Pues acá dice cartulinas, pero pues hoy con toda la tecnología es como un tipo de sticker que no sé si ustedes han visto en las bibliotecas, los documentos, vean, los libros están ahí paraditos y al frente, ahí donde uno puede visualizar, tienen un sticker como un papelito que dice el código y todo eso, para uno así encontrar los libros. Es prácticamente lo mismo, pero para carpetas, ¿listo? Los legajos son unas carpetas de cartulina, pero con las caras separadas, digámoslo así, ¿sí? Se utiliza mucho para volúmenes grandes de documentos, porque si ustedes guardan muchos documentos en una carpeta normal, esa carpeta se empieza a desformar y no va a cerrar bien. Entonces, cuando ya eso pasa, hay que pasar a guardarlos en este tipo de carpetas, que son la misma, pero las caras van separadas y los ganchos legajadores pues son un poquito más largos. ¿Listo? O a veces hasta los amarran con hilo, con piola,
Bueno, en fin, esos a veces se las ingenian para poder sostener esos documentos. Y los legajadores a zetas, que yo creo que la mayoría los conoce, son unas carpetas que están hechas en un cartón mucho más grueso y resistente. Se utilizan para un volumen grande de documentos. Tiene un gancho en el interior que ya lo trae, digamos, ahí pegadito. No hay que comprar adicional, sino la carpeta viene con ese gancho. Y ese gancho permite pues mover los documentos de un lado al otro y poder sacar el documento que se necesite sin necesidad de sacar todos los documentos de la carpeta, ¿sí? Ese gancho se cierra a presión siempre, ¿listo? Y pues viene tamaño oficio o tamaño carta, se puede colocar así paradita sin ningún inconveniente, ¿listo? Y ya, eso es lo que dice esta guía. Y falta acá también la caja de archivo, que es, yo siempre la busco acá por internet, que es esta cajita que se encuentra acá. Hay varias formas, varios diseños. Ahorita ya les pongo una imagen donde se vea mucho más grande. Se vea mucho más grande, no, se vean todos los tipos de cajas. Entonces, es esta cajita. Esta caja se utiliza cuando se necesita abrir espacio en los estantes. Entonces, un ejemplo, yo tengo en el estante las carpetas de las facturas de venta del año 2021. Entonces, yo organicé las facturas de venta, cada carpeta es un mes. Entonces, tengo en una carpeta las facturas de venta del mes de enero del 2021, en otra las de febrero de 2021, en otra la de marzo de 2021 y así sucesivamente, para un total de 12 carpetas del año 2021 de las facturas de venta. Pero necesito espacio en los estantes. Entonces, ¿qué hago? Cojo esas carpetas que son las facturas de venta del año 2021 y las guardo en la caja. Las guardo en la caja, las cierro y por fuera marco en grande facturas de venta del año 2021. Cierro la caja y la coloco en la parte de arriba del archivo, o sea, en el stand bien arriba, o a veces la colocan, digamos, en el suelo o en algún lugar donde pues tengan especificado para estas cajas. Eso depende de la empresa. Entonces, cuando se necesite una factura de ese año, pues sencillamente va y se busca la caja, se saca la carpeta del mes que se necesita y se busca la factura. Y así abro espacio en el estante. ¿Listo? Entonces hay este tipo de caja, que es la más común, que es que tiene una tapa que se suelta, que suelta la tapita. O también tenemos, busco la imagen donde están todos los estilos. Acá. Entonces hay varios estilos. La de la tapa, estas que son más larguitas, los que parecen como una maletica. Bueno, eso depende la empresa qué tipo de caja quiera comprar o utilizar. Pero la mayoría utilizan es esta común y corriente. ¿Listo? Entonces es eso. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo claro? Listo. Gloria Patricia, cuéntame. Gloria Patricia. ¿Será que no sé. Gloria, buenos días.
Tranquila, Gloria. Entonces, igualmente, pues como ya les había dicho al principio, tienen hasta mañana viernes, hasta medianoche, para entregar todas las actividades. ¿Listo? Para que se puedan certificar sin ningún inconveniente. Listo. Entonces, vamos ahora a hablar sobre las actividades para entregar el día de hoy. Entonces, les voy a activar la pregunta número 4 para hoy, 3 de agosto. Entonces, vamos a ir a nuestro Classroom. Entramos a nuestro Classroom, damos clic ahí, vamos a trabajo en clase y ahí ya debe aparecer la pregunta número 4. Entonces, ¿hoy qué deben realizar? Pregunta número 4 y la actividad número 4. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué deben hacer en cada uno. Entonces, damos clic en pregunta número 4. Vamos aquí abajito donde dice ver pregunta y dice, ¿cuál es el objetivo? Ojo, no de qué trata la ley, sino cuál es el objetivo de la ley 1273 del 2009 que habla sobre los delitos informáticos. No qué es la ley o de qué trata, sino cuál es el objetivo de esa ley. Listo, redactan su respuesta acá en el cajón abajito de la respuesta, lo redactan y cuando terminen dan clic en el botón de entregar. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad. Entonces vamos a actividad número 4, damos clic sobre la actividad número 4. Vamos aquí abajito donde dice ver instrucciones para que se abra toda la tarea y damos clic en el documento que se encuentra adjunto que nos indica qué debemos hacer. Entonces dice que de acuerdo a la guía número 5 debe consultar cuál es el objetivo, otra vez de nuevo, objetivo, no de qué trata ni nada, sino cuál es el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? ¿Alguien me dice? Que a mí se me olvidó. ¿Cuál es, señora? No, algo por ahí. Es la ley, ¿qué? Es la Ley General de Archivo. ¿Listo? ¿Cuál es esta ley? La Ley General de Archivo. Entonces, deben consultar el objetivo que por ahí uno de sus compañeros estaba dando como unas pisticas de qué era. Entonces, el objetivo de esa ley. ¿Listo? También deben consultar el objetivo, ojo, no de qué trata, sino el objetivo de la ley 527 de 1999. ¿Cuál es esa ley? La ley de comercio electrónico. ¿Listo? Entonces deben consultar el objetivo. ¿Listo? Y también aparte de eso deben elaborar un resumen sobre los cuidados que se debe tener en la gestión documental. ¿Listo? Entonces, los cuidados que hay que tener en la gestión documental de todo lo que hablamos ahorita lo último. Entonces, todo eso lo hacen en un escrito, en un Word, bien bonito, bien chévere. ¿Listo? Un escrito. Y como pues ya saben, lo pueden hacer a computador. Si lo hacen a computador, pues en un Word o a mano, en una hojita así bien bonito. ¿Listo? Sí, ya les subo.
los otros documentos. ¿Listo? Ok. ¿Cómo suben su actividad? Pues ya, Dios mío, espérenme. Su actividad la suben aquí en el cajón de tu trabajo, perdón. Hay un botón que dice agregar o crear. Dan clic sobre ese botón, se despliega la lista, van y dan clic donde dice archivo, se abre la ventanita, explorar, botón azul, buscan su documento donde lo hayan guardado, ya sea en escritorio, en descargas, en documentos, donde lo hayan guardado, lo seleccionan y le dan en abrir. Le empieza a cargar y cuando termina de cargar, se activa el botón de entregar. Le dan clic en ese botón que dice entregar. Y listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Yo ahorita me regalan unos minuticos, subo el video. Ayer sí se demoró bastante, pero espero que hoy no. Subo el video a YouTube, les comparto el link aquí, se lo subo a Classroom con el resto de los documentos ahí. O si quieren, hagamos una cosa. Les voy a compartir el, la publicación como si fuera a compartir el video, sin el video, mientras carga. Después se lo subo cuando termine de cargar. Y mientras les publico los documentos, ¿listo? Para que los tengan ahí a la mano. Sí, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo así. Lo voy a hacer, publicar como normalmente lo hago con el video, pero en este caso lo voy a subir sin el video mientras para que ustedes tengan acceso a esos documentos. Y ya cuando esté el video, pues ahí mismo en esa publicación les cargo el video de la clase. ¿Listo? Entonces hagámoslo así para que lo tengan ahí a la manito. Entonces, hasta acá em, tenemos la grabación. Nos vemos mañana a 7 de la mañana. Recuerden, nos quedamos aquí conectados. Alguna duda, pregunta, me la hacen y yo con gusto se las contesto. ¿Listo? Recuerden siempre decirme, profe, tengo una pregunta, ¿sí? O levanten la mano para que suene, porque a veces me escriben por el chat y no lo veo. ¿Listo? Entonces, por favor, que tengan un feliz día, chicos, que descansen.